El estudio de los alimentos es cada vez más apasionante. Mucha gente está en la búsqueda de encontrar ese alimento perfecto, ese superalimento que tenga esos efectos poderosos. ¿Será posible que exista? Bueno, hoy vamos a hablar de un alimento que es muy antiguo en nuestro país, pero que todavía no se le ha dado suficiente difusión. Tiene muy buenas propiedades nutricionales, pero en la historia además se ha observado que muchas personas lo han utilizado para prácticas medicinales, tantas y variables que incluso se habla de un efecto sobre la caída del cabello. ¿Quieres saber cuál es? Vamos a descubrir juntos al chocho. Nutriagenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Chocho, tarwi, lupino son algunos de los nombres que tiene esta leguminosa. Tal vez no la has conocido todavía y hoy queremos darte todas las luces que necesitas para poder introducir este gran alimento a la dieta de toda tu familia. Hoy vamos a estar con un especialista, con un experto. Se trata del doctor Alberto Salazar, quien es director del Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacología de la Universidad San Martín de Porres, a quien tengo el gran gusto de poder conversar y compartir, por supuesto, conocimiento con evidencia científica, que es lo más importante en este podcast. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Sara. Un gusto poder estar aquí presente y poder compartir estos conocimientos acerca de este superalimento. Hay algo que yo quisiera explicarle a la gente que nos sigue en este momento y es que las leguminosas a veces se confunde lo que significa desde el punto de vista nutricional hasta incluso botánico, pero desde el punto de vista nutricional las leguminosas podríamos clasificarlas en dos grandes grupos, ¿no? Aquellas leguminosas que son muy ricas en carbohidrato y que comúnmente llamamos menestras, estamos hablando del frijol, la lenteja, el garbanzo incluso, pero hay otro grupo que son justamente hiperproteicas y que además tienen bastantes aceites. Y es ahí justamente donde entra, por ejemplo, la soya, el tarwi e incluso podríamos incluir al maní, que mucha gente no sabe que es una leguminosa. Expliquemos un poquito esta cualidad nutricional que tiene el tarwi o chocho. ¿Por qué deberíamos consumirlo? Muy bien. Bueno, primero, como mencionó al inicio, efectivamente, estamos hablando de un alimento que a la vez tiene la virtud de ser medicinal y que nos acompaña en la historia del Perú, ¿no? Desde épocas preincas. La evidencia, ¿no? Demuestra que desde culturas preincaicas existen en tumbas, existen en pinturas, este alimento, esta planta que tiene varias denominaciones, como también indicó, como el tarwi, tarwi, el chocho, el lupino, son varios nombres reconocidos y que también se utilizan según la región andina a la cual nos estemos acercando, ¿no? Porque esta es una planta que crece en la región andina, principalmente en el Perú porque es el área con mayor producción y hectáreas del tarwi, además por la historia pre-incaica e incaica, donde también Ujú. refieren los cronistas la importancia que tenía el tarwi junto con la papa, junto con la oca, en la dieta, ¿no? Común Sí. y Ujú. primordial para el Inca, ¿no? Y fue tan importante que hasta le pusieron impuestos los colonizadores, ¿no? Ujú. Eh, ya, digamos, en el mundo moderno en el que nos encontramos, ya podemos hablar del perfil bromatológico, nutricional de esta planta, ¿no? Y como lo has mencionado, realmente su perfil en macromoléculas, llámese proteínas, carbohidrato, grasas y minerales, pues realmente es superior Ujú. a varios primos leguminosas dentro del paquete de leguminosas, ¿no? A varios de sus primos es superior. ¿En qué sentido? ¿No? Para la población en general, la comunidad en general, rápidamente va a decir, si yo tengo un alimento que es rico en proteínas, es un superalimento, es un buen alimento. Yo quiero ese alimento porque sabemos que las proteínas son buenas, ¿no? En la Ujú. Y etapa inicial de la necesarias. vida.
son necesarias en etapas de crecimiento no esenciales como las etapas iniciales de la vida, la niñez, y para mantenerse estables durante el resto de la vida, ¿no? Para Ujú. formar una serie de neurotransmisores importantes con el estado del ánimo, etcétera. Pero también, ¿no? La gente va a reconocer, eso también la gente lo tiene muy claro, de eso estoy seguro o quiero pensar que es así, que si tengo un alimento que es muy rico en carbohidratos, ya no es tan bueno, porque los carbohidratos es sinónimo de pues diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, síndrome metabólico, entre otros, ¿no? Entonces la gente ya reconoce eso, inclusive cuando va y compra, ¿cuánto es el contenido de azúcar? Dice, ¿no? Claro, claro, siempre que estemos hablando de excesos y de refinados, ahí sí ponemos, digamos, los ojos y la mirada en ese alimento fuente de carbohidratos, ¿no? En la medida que nuestro consumo sea exagerado, pero particularmente si es que este consumo viene de ultraprocesados. En el caso de el tarwi, sí, teniendo en cuenta de esta composición nutricional que tiene, podríamos hablar de que es un alimento completo, porque yéndonos justamente a ese punto de carbohidratos, es un alimento alto en fibra, fibra que pertenece a todo este mundo de carbohidratos y que tiene un efecto justamente protector y benéfico. Pero regresando nuevamente al tema de las proteínas, algo que cabe destacar es que cuando nos fijamos en un alimento desde el punto de vista nutricional, vemos que tenga una calidad de proteína que el cuerpo pueda aprovechar y que tenga una cantidad alta en lo posible, ¿no? Y en ese sentido, el tarwi, el chocho, cumple con esa característica de tener calidad y cantidad de proteína. Ambas cosas. En cantidad, ¿no? Si lo comparamos con las otras leguminosas a las que he hecho referencia, el frijol, por ejemplo, Uh -huh. ¿no? La soya, que sería otra que la comparan mucho al tarwi, ¿no? Eso en especial para los aceites, pero terminemos con las proteínas, ¿no? En el frijol, por ejemplo, la comparación con el tarwi, ¿no? El tarwi se lo lleva en cuenta, ¿no? Uh Le -huh. triplica en general las proporciones de proteínas y además, ¿no? En relación a los tipos y la calidad de proteína, contiene, ¿no? Aminoácidos esenciales, ácido glutámico, triptofano, entre los más principales. Inclusive en triptofano, tú sabes, por ejemplo, Sara, uno va buscando alimentos ricos en triptofano porque quiere estar siempre feliz, alegre, combatir la Claro, depresión, ¿no? Le supera hasta el maní, que lo venden tanto como el, sí. el ideal para Uh -huh. obtener fuentes de triptofano. Y solamente para tener un número que la gente pueda graficar un poquito, en promedio, tenemos un montón de variedades de frijol, también hay variedades de tarwi, pero en promedio, por ejemplo, el frijol alcanza cerca de un 20% de proteínas, mientras que el tarwi alcanza un 40%, es decir, duplica la cantidad de proteínas, ¿no? ¿Y qué hay de los aceites que tiene el tarwi? La gente puede pensar, uy, es una grasa, pero es distinto hablar de grasa a hablar de aceites propios y naturales del alimento mismo. Efectivamente, ¿no? El tarwi, ¿no? Que es la denominación de esta planta andina, Lupinus mutable suite, en la región norte de los Andes, Ecuador, Perú, ¿no? Este, el porcentaje de grasas y de aceites esenciales, en este caso para circunscribirlo a ese tipo de grasa que serían las que son beneficiosas para la salud, ¿no? Eh, es superior también a sus pares o sus competidores, ¿no? Uh Llámese -huh. frijol, llámese la soya, ¿no? Eh, y tiene mayor cantidad de ácidos grasos esenciales poliinsaturados, Uh -huh. oleico, linoleico, ¿no? Que Claro. es, o sea, la dieta mediterránea, ¿no? Con su aceite de oliva. Uh Entonces -huh. dicen, ¿por qué le dicen mediterránea? Además de comer más verduras, siempre le echan aceite de oliva a todo, ¿no? Y ahí están con bastantes ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Es decir, que Eso protege justamente, las arterias, eso es muy exacto. conocido, demostrado ampliamente, ¿no? Por lo tanto, le va dando a ese perfil, ¿no? De alimento funcional, superfoods, que le dicen que globalmente, ¿no? La lista de superalimentos se hace cada vez más importante en la búsqueda de la cultura del bienestar,
¿no? Ujú. Y Sí, no, ahí, no, no ahí enfermarse para estar bien, ¿no? totalmente, y justamente ahí esta comparación con la dieta mediterránea, el hecho de que tenga esos omega 9, omega 6, que son justamente ácidos grasos que podemos encontrar, por ejemplo, en palta, en aceitunas, en aceite de oliva, en los frutos secos también, que como bien menciona doctor, están ya confirmados la relación que tiene en el efecto preventivo a problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces es como tener una fuente más de este tipo de alimentos y que además es más accesible a muchísimas personas y ya vamos a hablar de las formas de consumo también. Pero estuve revisando que además de tener la proteína buena en cantidad y en calidad, de tener los aceites buenos en cantidad y en calidad, en tener bastante fibra que tiene tantos beneficios y que hoy promovemos muchísimo su consumo, tiene también minerales interesantes que son muy importantes para el crecimiento y desarrollo de los niños, sobre todo. Bueno, esto también es bastante importante y esto ya inclusive va más allá del superalimento, ¿no? Porque para el caso peruano sabemos que tenemos un problema de salud muy importante, ¿no? Que es la anemia infantil, ¿no? Uh -huh. Y este alimento, y además la anemia infantil es nacional, ¿no? Pero sabemos que hay regiones del Perú donde es mucho más grave el problema, ¿no? Claro. Y coincide mucho con la región andina. Entonces, es increíble, ¿no? Que teniendo un producto como el Tarwi, ¿no? Que tiene alto contenido de minerales, llámese hierro, magnesio, zinc, ¿no? Y en hierro, ¿no? Su proporción, ¿no? Supera a otros, ¿no? Uh A -huh. otros que se consumen en paralelo, ¿no? Entonces Como la eso, lenteja, por ejemplo. sí, exactamente otras menestras, ¿no? Entonces, realmente ahí también hay una oportunidad ya no ya tanto de superalimentos, sino de ir hacia una estrategia de un uso más, no sé, más exigente, más controlado en razón de este problema de salud, Uh ¿no? -huh. Se habla mucho de los programas de Claro, loncheras para los niños y todo esto, pero no he visto que digan que usen es que Tarwi o que lo proporcionen, exacto. ¿no? Es que todavía falta poner en valor justamente alimentos tradicionales que se van quedando en el olvido, pero que hoy justamente con episodios como este queremos ponerlos nuevamente en valor y recordarles a la gente, escuchen, acá está el Tarwi, existe, es muy bueno, te va a ayudar en la nutrición de toda tu familia, ¿no? Y en el caso del hierro, siendo un hierro de origen vegetal, siempre vamos a necesitar este facilitador, combinarlo con, por ejemplo, tomatito o tener el jugo de maracuyá al costado, un poquito de limón, para poder aprovechar justamente ese hierro. Y ojo, que magnesio, zinc y hierro son minerales, como dije y reitero, muy importantes en la etapa de crecimiento. Recuerden que los niños, por ejemplo, en etapas de la pubertad, tienen este estirón de crecimiento y estos son alimentos que tienen que estar presentes en la dieta de estos niños. Pero hay otro punto que también llama a veces no tanto a discusión, pero que sí llama mucho la atención y tiene que ver con esta característica de algunos alimentos que tienen este sabor amargo, ¿no? Esta característica amarga y que tiene que pasar por un proceso de remojo muchas veces, ¿no? ¿Por qué el tarwi, al igual que, por ejemplo, la quinoa, tiene estos componentes? ¿Qué son? ¿Qué es este componente que genera este amargor y cómo nos afecta? Muy bien, esta es una acotación muy importante que hace Sara, porque el uso que estamos nosotros hablando, ¿no? Es el uso alimentario y necesita de un procedimiento que también es conocido, un procesamiento conocido tradicionalmente y que en todos los Andes se hace, que se llama el desamargado, ¿no? Porque ¿qué le da amargor a un vegetal, ¿no? Para que la gente sepa, ¿no? Cuando un vegetal tiene un amargor, significa que tiene presente, ¿no? Unos compuestos secundarios, se llaman metabolitos secundarios, y el amargor principal se debe a los alcaloides. Para que tengan una idea, la planta no va al doctor, ¿no? No puede llamar un doctor, ¿no? Pero la planta es un ser vivo como nosotros y se defiende, ¿no? Entonces produce sus propios metabolitos para defenderse.
como los alcaloides, los taninos, los flavonoides. Bueno, esos metabolitos esos no se ven, esos son moléculas, ¿ya? Entonces, en el procesamiento del uso del tarwi, ¿no? Hay un procesamiento que se llama del desamargado, de esta manera que se quita todos los alcaloides, se eliminan, ¿no? ¿Por qué? Ahora viene el tema. Esto es lo que no deben olvidarse, ¿no? El uso alimentario es del tarwi desamargado, ¿ya? Eh, la industrialización del tarwi evidentemente lo hace así, y el uso tradicional, normal, el que se da en todas las regiones andinas, también es así. Hay que desamargarlo. Para eso hay diferentes técnicas, ¿no? Las tradicionales consisten, uno, en remojar, dos, en hervir y dos, en volver a remojar, pero durante una semana de manera constante, ¿no? Dejándolo en una especie de riachuelo que empiece a eliminar, ¿no? En un saquito de una cantidad de talco. Entonces, primero Como lo remojar, hacen en el Ande de ¿no? forma tradicional y Esta los es la van forma sumergiendo en tradicional. esos riachuelos, ¿no? Pero hay algo que leí y que esto podría generar la reducción de la cantidad de proteínas si es que yo lo dejo remojando tanto tiempo, ¿no? En la manera tradicional. Entonces, a ellos tal vez el mensaje sería, bueno, es una tradición cultural también, pero sería ideal si más bien lo ponen en remojo en un lugar, cambiando el agua varias veces y luego darle el hervor. Exactamente, hay diferentes, eso también está estudiado, ¿no? Según las técnicas de desamargado, ¿no? Se ve la diferencia en la cantidad de las proteínas y en la cantidad de los alcaloides que le dan el amargor, justamente. Uh Por lo -huh, tanto, las comparaciones de las maneras de desamargar sí son importantes. uh -huh. Si yo reduzco las proteínas a una cantidad mínima, entonces ya perdí el Claro. producto y su calidad de proteínas. Si yo reduzco el amargor y por lo tanto los alcaloides, sí, también voy a perder los alcaloides y sus efectos, que ciertamente, si lo vemos en cantidad, son tóxicos. Y evidentemente para el paladar es malo, ¿no? Nadie le gusta algo amargo. Uh Pero -huh. sin embargo, ¿no? Cantidades adecuadas, ¿no? En conjunto con las proteínas y los ácidos y los tipos de carbohidratos tipo fibras, todo ese conjunto, ¿no? La integridad del alimento, ¿no? Uh -huh. Hace que sea justamente más funcional, porque esos alcaloides también, además de alcaloides también hay polifenol, de hecho ese de paso es algo que también quería comentarte, ¿no? También tienen efectos beneficiosos para la salud y también son necesarios aprovecharlos. Por lo tanto, el cómo se desamarga es muy importante, ¿no? Ahí cabe la pregunta entonces si considerando que puede quedar ciertos residuos de amargor en las plantas, ciertos alcaloides, ¿no? Eh, ¿Será contraindicado? ¿Será bueno que lo consuma cualquier persona, niños muy pequeños, gestantes, adultos mayores? ¿Pueden consumirlo también? El tarwi desamargado, ¿no? Con un procesamiento adecuado, lo pueden consumir, ¿no? Y con prevención o con más vigilancia, ¿no? Los extremos de la vida y las gestantes. Uh -huh, El agua de Tarwi, que vendría a ser el agua que ha arrastrado los alcaloides, uh ¿ya? -huh. Eso no lo puede consumir nadie. Y eso es lo que hay que tener cuidado, porque ¿Qué eso es lo pasa que si lo consumen? bueno, genera intoxicaciones lupínicas, que le llaman, que están reportadas en journals importantes. Aquí hay una publicación, más lo que no está publicado además, ¿ya? Claro. De una intoxicación que sucedió en el hospital regional en Trujillo, ¿no? De 3 niños que tomaron el agua de Tarwi. El Mm, agua de Tarwi va a tener todos los alcaloides concentrados ahí, ¿no? Solamente remojar el Tarwi, ¿no? Ese es agua de Tarwi. Remojar el Tarwi con arrastre, eso es agua de Tarwi. Y eso es rico en alcaloides. Entonces, ahí vas a tomar cantidades importantes. Cuando tú procesas el Tarwi, ¿no? El proceso de desamargado, de 5 gramos, que es lo que normalmente tiene el Tarwi que vas a procesar para desamargar, ¿no? Se reduce a 0,08, ¿no? bastante. Y en un procesamiento más exigente con fines de quitarle más alcaloides, puede llegar hasta 0,001. Uh -huh. Pero ahí viene el tema. Ahí también, en ese procesamiento, aunque dices, bueno, pero eliminé los alcaloides y le quité el riesgo, le reduces las proteínas también a cantidades que ya Claro. no serviría para esos fines.
Y claro. 0,08 ya no es dañino, Como, ¿no? como siempre, como se suele decir, ¿no? En la dosis está el veneno, ¿no? Exactamente, ¿no? En la dosis está el Exactamente. veneno. Tan importante tener presente en esta frase en cuanto a alimentos también, ¿no? Porque hasta cuando un alimento es bueno, consumirlo de manera exagerada es dañino. Hasta la fruta consumida en exceso puede generar problemas para la salud. Ahora, doctor, nos contaba que, por ejemplo, las culturas antiguas, Nazca, Tiahuanaco, en esos tiempos ya tenían un consumo de tarwi. Eso es lo que muestran también los cronistas y nos cuentan también que en la época de la conquista hasta se ponía impuestos para poder evitar que la gente siga consumiendo, porque se sabía que la gente, digamos, oriunda de nuestro territorio era fuerte y tenía buenos rendimientos, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿qué están comiendo? La quinoa era uno de los alimentos y el tarwi era otro de ellos. Pero también había un uso medicinal de este alimento. Cuéntenos un poquito sobre estos usos. He estado revisando y hay varios realmente usos. ¿Qué cosa había de forma tradicional y de lo tradicional, qué cosa se ha comprobado? Ya. Eh, Hay dos tipos de uso del tarwi tradicional. Uno que es para humanos y otro que es para el ganado vacuno, ¿no? Y para las mismas cultivos, ¿ya? Ajá. Entonces tres usos, ¿no? Humanos, ganado y Y cultivos, cultivos. ¿ya? Voy a ir de abajo hacia arriba, ¿no? En cultivos lo utilizan como repelente, ¿ya? El En agua cultivos el agua del tarwi. el agua, exactamente, gracias por la acotación. El agua, ¿no? El agua del tarwi lo utilizan como repelente, ¿no? En cultivos de papa, por ejemplo, tubérculos en los Andes, ¿ya? En la región sur, sobre todo de, del Perú, ahí hacia Bolivia también, ¿ya? Luego, en el ganado, ¿no? Lo utilizan para dos cosas, ¿no? Para el engorde, ¿ya? Para el Ahí sí le engorde dan de el ganado. tarwi mismo. El tarwi, en este caso sí es el tarwi completo, ¿no? Lo que le llaman, tiene un nombre eso en el ganado, forraje, ¿no? Para el forraje, ¿no? Y lo otro es para eliminar ectoparásitos, garrapatas, etcétera, en el ganado vacuno, Me, ovejas, Hablando de etcétera. garrapatas, mucha gente tiene mascotas en el país, muchísima gente tiene mascotas y los perritos sobre todo están expuestos a garrapatas. ¿Podría ser una manera, digamos, artesanal, si se quiere, de echarle el agua desamargada cuando existe garrapata? Se describe para ovejas, para alpacas, para llamas, ¿no? Mm, Eh, que se puede utilizar en los en las canes. No podría dar una respuesta así porque también podría ser un poquito peligroso, ¿no? No es ujú, que pues, encontremos perritos intoxicados, no sé. Pero en esos tres tipos de ganado sí se describe, ujú, ¿ya? Y efectivamente también es el agua de Tarwi, ¿no? El agua claro. rica en alcaloides, por lo tanto, ¿ya? Y en humanos, ¿no? Hay dos usos bien interesantes, ¿ya? Que se describe también en este caso en la región sur, ¿ya? Uno es el agua desamargada, pero ojo con esto, que esto tiene que ser muy cuidadoso, este uso tradicional, ojo, ¿ya? Tradicional. El agua desamargada, es decir, el agua rica en alcaloides, de harina de tarwi, ¿ya? Hervida y formando una especie de masa, se utiliza, dicen, la puntita, la cucharita de esa cantidad para las personas con diabetes, es decir, una cantidad muy mínima durante una vez al día. Se utiliza en diabetes. Y eso es bien interesante porque eso tiene un contraste de estudios experimentales, tanto en animales de experimentación como en humanos, que, que demuestran ese uso tradicional, pero ya obviamente en un nivel distinto, ¿no? Pero así se describe tradicionalmente el uso de la harina de tarwi O sea, en la diabetes. harina de tarwi no desamargada. Exactamente, no es amargada, ¿no? Ujú. Por eso digo, rica en alcaloides, Y ¿no? es simplemente una puntita, una cosa muy pequeñita. Hervida, ¿no? Y se forma una especie de masa, ¿no? De la harina, y eso, una puntita, ¿no? De cucharita, eso nomás se utiliza. Se ¿Ya? se da Esto es directamente, o sea, tenemos exactamente.
¿Es un uso tradicional que Un podríamos uso tradicional. recomendar? Bueno, Habría que yo hacer más diría estudios, que tal vez. necesitamos investigaciones, ¿no? Ujú. Lo que te puedo decir es que investigación experimental, ¿no? Tanto en animales como in vitro, ¿no? ¿Qué cosa demuestran? Demuestran que logra aumentar la secreción de insulina, Mm, ¿ya? Y reduce la hemoglobina y perdón, la glicemia y la hemoglobina glicosilada, digo, ujú. ¿no? Y en humanos, ¿no? En Ecuador han hecho dos estudios, ¿no? En el transcurso de los últimos 15 años en humanos, de tipo experimental en humanos, en el cual han dado los snacks de Tarwi, Mm, ¿ya? Y también encuentran, ¿no? Esa relación de disminución de la glicemia, qué ¿no? interesante. De ahí que por eso digo, en ese caso, ¿no? En este caso que tiene ese antecedente tradicional, ¿no? Se logra ver, ¿no? Experimentalmente este tipo de efectos. Experimentalmente, lo que digo de la glicemia y de la secreción de insulina, se ha comprobado de extractos de tarwi, ¿no? Y del pool de alcaloides del tarwi, ¿no? Y lo que se ha comprobado en humanos, lo digo, es de un snack y un snack desamargado, ¿no? Mira. Es decir, con poca proporción de alcaloides, pero evidentemente con toda la ventaja de las proteínas, de los ácidos grasos, de los Mm, carbohidratos, ¿no? Que claro, obviamente eso para la diabetes, para el síndrome metabólico, para las enfermedades cardiovasculares, evidentemente tienen que tener un impacto positivo, sin ¿no? Entonces, duda, pues, sin esos duda. antecedentes tradicional y científico generan una evidencia Claro. que deben continuar generándose investigaciones para fortalecer de manera generar más elementos de valor para el uso cada vez más racional, ¿no? Claro, Para un claro. objetivo terapéutico ya, ¿no? Muy Nos preciso, habló ¿no? también que había también otro beneficio medicinal del consumo de tarwi. Yo al inicio del programa mencionaba que hasta se asociaba a temas de caída de cabello. ¿Hay algo de eso? ¿El tarwi podría detener la caída de cabello o generar mayor crecimiento de cabello? Bueno, ese sería pero ya Un bueno, golazo. yo dije dos, ¿no? Eh, en tradicionales y lo mencioné por el contraste de investigaciones científicas, ¿no? Pero en todo caso, Ajá. el uso como emplasto del agua desamargada, ¿no? O sea, el agua con el agua de Tarwi, ya, para ponerlo en sencillo, Ujú. se menciona como uso tradicional, ¿no? Para la caída de cabello, ¿no? Como emplasto, es decir, tópico, ¿no? Claro, claro. Agua y remojando una toalla, ¿no? Que es lo que describen, y eso ponerlo en la zona de caída de cabello. Eso Bueno, en eso sí te digo, no tengo ningún antecedente científico, un claro. estudio in vitro, en roedores y en humanos, nada. Eso es una descripción del uso empírico tradicional. Es válido ese conocimiento, por supuesto, Claro, y pero amerita la investigación, porque justamente cómo es que se empiezan a investigar otros aspectos del alimento, justamente no solo con la creencia popular, sino con el uso tradicional de los alimentos para luego confirmar si efectivamente lo que se dice que hace es realmente, ¿no? Entonces, en porque términos de... Ujú, además, Sara, disculpa que te interrumpa, ¿no? Además, se está utilizando así, ¿no? mm, Porque cuando les digo que es el uso tradicional, tampoco es porque me lo dijo uno, me lo dijo dos, sino que son las investigaciones cualitativas, ¿no? De claro, campo, ¿no? Que determinaron bajo el método científico que este ujú, es un uso del tarwi. O sea, por lo claro, tanto no es un chisme, sino es claro. bajo un método científico se determinó que el tarwi se usa de tal manera para tal cosa tradicionalmente. Ujú, ujú, Tratemos de diferenciar, ¿no? Porque si no van a decir, claro. bueno, eso es charlatanería. No No, lo muy es un tema importante. Muy de uso importante habitual. precisar. Pero nos habló de otro uso tradicional que tiene un efecto medicinal y que sí tiene cierto sustento. ¿Cuál sería ese otro beneficio? Sí, exactamente. Tradicionalmente también lo utilizan localmente como emplasto, ¿no? Para afecciones a nivel lumbar, ¿no? Dolor procedente de la vía lumbar, ¿no? Eso es lo que se describe
el agua de chocho, ¿no? Como emplasto, como riegas, ¿no? A nivel lumbar y que eso reduce el dolor que proviene de estas regiones y que se expanden hacia las piernas, ¿no? Entonces, hace Algo así como el esa dolor del nervio fenotipia, ciático. exacto, esa fenotipia es clásicamente de afección de Claro. compresión de raíces nerviosas que salen de esa región de la columna, etcétera, ¿no? Bueno, Ujú. eso, por ejemplo, sí tiene un sustento de investigaciones, en este caso, solamente de investigaciones en laboratorio, pero importantes, porque en el laboratorio sí se ha demostrado tanto del extracto de la semilla del tarwi como de la esparteína y la lupanina, que son los dos principales Alcaloides. alcaloides presentes Ujú. en la planta, ¿no? Eh, que reducen el dolor y la inflamación en modelos experimentales en animales de laboratorio, ¿no? Y Y entonces además de ahora, eso, ujú, hay un estudio más que demuestra actividad de gastroprotección, ¿no? wow. Estamos hablando de una planta y que posiblemente sus alcaloides estén teniendo un efecto de tipo analgésico, antiinflamatorio y que produce menos gastrolesividad. Ujú, pero Eso nuevamente en la dosis está el veneno. así, Vamos por partes. En el caso de esta posibilidad de tener un alivio del dolor lumbar, de hecho, si yo coloco en mi cuerpo un poco de esta agua desamargada o el agua de Tarwi, difícilmente genere algún problema para mi salud, ¿no? ¿Cómo sería este uso tradicional si yo quisiera ensayarlo? Tengo un dolor de espalda y quiero ensayar a ver si esto me alivia. ¿Cómo debo hacerlo? en este momento, como emplasto. No habría ninguna otra posibilidad. En este Expliquémoslo un momento, poquito. eh, agua de chocho, ¿no? Remoje el chocho que esté sin desamargar, remójelo, esa agua, utilícela como emplasto, agarra una toalla, sumérjala y póngase en la región que le está doliendo. Fría, Así es. caliente. Normalmente el remojo lo hacen con agua caliente, ¿no? Entonces puede ser fría, tibia, no hay problema, porque Eh, ¿por qué? Porque lo que está, digamos, absorbiendo la toalla o lo que utilices como emplasto, ¿no? Va a llevarlo todos los compuestos que están ahí, que serían los alcaloides, que estarían generando el efecto a nivel local. Increíble. Bueno, de hecho, por ejemplo, se ha observado que ocurre algo similar con la capsaicina, ¿no? Que es este componente que está en el rocoto y que incluso en otros países ya venden hasta parches a base de Esa. capsaicina para poder calmar el dolor. ¿Quién sabe? Podremos hacer algo similar con con esos alcaloides del Eh, chocho. es que eso sería la evolución, ¿no? O sea, Ujú, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Evolucionar ujú. bastante en nuestros productos. Si queremos aprovecharlo más, tenemos que evolucionar tanto en ampliación de su conocimiento, investigación, por lo tanto, en innovación y desarrollo, ¿no? Y esa es la Ujú. parte de la industria, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y comercialización, ¿no? No sé si sabes, pero los principales compradores de nuestro Tarwi, ¿no? Este, son España, ¿no? Ujú. De Europa y de aquí Latinoamérica, Chile y Ecuador. Mira, y es que tenemos que, por eso justamente uno de los motivos por el cual nos animamos a hacer, digamos, temas como este es dar a conocer el valor que tenemos, ¿no? Mucha gente pasa desapercibido, o sea, a mí me toca ir muchas veces al mercado y elegir las frutas de estación que son atípicas para mucha gente, todavía no las identifica, lo mismo con el tarwi, y me ha pasado que me preguntan, ¿qué es eso? Y tengo que explicarles, bueno, este es un tarwi, esto lo comen en la zona andina, para que la gente se anime y lo prueba. Mucha gente no conoce, no prueba, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos por el cual hacemos este tipo de temas que lo que intenta es justamente difundir este alimento de alto valor nutricional y que tiene beneficios además para la salud y hasta tiene efectos que tienen que ver con la parte farmacéutica, si se quiere, o medicamentosa, ¿no? Alivio del dolor. Tanta gente sufre de dolor en ese momento y si puede ayudarse con algo natural, pues sería una maravilla. Lo sería con certeza. Es muy probable que en zonas donde hay menos acceso para la salud,
lo estén utilizando con mucha más fuerza y se estén curando así o paliando Ujú. sus males así, ¿no? Digamos que es interesante ver que además como alimento hay una gran variedad de presentaciones culinarias, ¿no? Muchas de ellas, Sara mencionabas, ¿no? Muchas de ellas tienen combinación de ácidos, ¿no? O sea, Claro, limón, otras frutas que combinadas con el tarwin, ¿no? Muchas de las presentaciones culinarias que hay y interesantes, ¿no? Porque eso ayudaría a aprovechar más los minerales, ¿no? Que también son tan importantes en esta ujú, planta. Pero a lo que voy es que hay infinidad de oferta culinaria, ¿no? Y qué mejor que comer alimentos claro. con este perfil, con este beneficio, que no solamente deberíamos verlo no solamente como una intervención para curación o recuperación, sino como una intervención para prevención, ¿no? Que sería Totalmente. lo mejor, ¿no? To- Trabajar antes, ¿no? claro, totalmente para prevención y además poniendo en valor y a los ojos del mundo. Recordemos que, digamos, en el Perú somos campeones en gastronomía e incluir alimentos como este, pues realmente es parte de un motor que activa toda la economía de nuestro país y, ¿por qué no? De esa manera, con buena nutrición. Además, doctor, no quería terminar sin antes, o sea, decir brevemente aquellos otros usos tradicionales que se suelen dar, porque si bien todavía no tienen una evidencia científica, sí puede ser motivo de investigación para gente que nos puede estar escuchando y viendo en ese momento, ¿no? Solamente un listado chiquitito de aquellos otros usos tradicionales que se muestran en las crónicas al menos. Bueno, básicamente, ¿no? Los usos tradicionales, ¿no? Estamos hablando en humanos, se ha reportado diabetes, manejo del dolor lumbar, ¿no? Y caída del cabello, ¿no? Y el cuarto mencionan, ¿no? Que ayuda a reponerse de la resaca, ¿no? Esos son los cuatro usos tradicionales en humanos, ¿no? Luego están los usos tradicionales para los cultivos, ¿no? Ujú. Como repelente para matar también eh, las plagas que afectan a los cultivos, ¿no? Y en los vacunos, ¿no? Se utiliza para el forraje, para alimentación, ¿no? Y para los ectoparásitos garrapatas, etcétera, pulgas, Ujú. que tienen en su pelaje también, ¿no? En los Ujú. ganados vacunos, solamente como una cuestión, eh, se han reportado nacimientos, ¿no? De animales que consumieron el tarwi, ¿no? Y bueno, sus recién nacidos con malformaciones, ¿no? Y eso sería algo importante a mencionarlo, ¿no? Claro. Porque significa que hay un mayor riesgo, ¿no? En el tema Ujú. de la reproducción, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente eso sería, ¿no? Ujú. Importantísimo. Doctor Salazar, no sabe cómo le agradezco el poder compartir esta información tan valiosa, que estoy segura que toda la gente que nos está siguiendo va a empezar a tener mayor en cuenta este alimento en su dieta familiar y valorar, por supuesto, mucho más lo nuestro. Muchísimas gracias, doctor. Nos ha presentado el día de hoy un alimento altamente nutritivo que además tiene propiedades beneficiosas para la prevención de algunos problemas en nuestra salud, pero además propiedades que tienen que ver con calmar algunas dolencias y sin ser esto demasiado, además esta agua que queda del tarwi tiene también otros usos que por favor, por supuesto, contribuyen con todo nuestro medio ambiente también. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por esta información. No, de nada, un gusto y estamos al servicio. Sara Busabá te invita a explorar el mundo de la nutrición a través de los últimos hallazgos científicos, la opinión de los expertos y los mejores tips para tu día a día. Bienvenidos a NutriAgenda.